Alguien que yo hable español. Puede dudar que los derechos humanos son un elemento central de nuestro acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba. Y quiero aprovechar este momento para defender este acuerdo y su aplicación. Son parte central de este acuerdo y continúan siendo una parte esencial de nuestra política con respecto a Cuba, que podríamos llamar como una política de compromiso crítico con este país. No hace falta decirles por qué, porque los europeos creemos que nuestro sistema político, basado en libertades individuales y una sociedad civil dinámica, creemos que son fundamentales para el desarrollo social y económico de cualquier país. En ese sentido, hay casos concretos que sé que preocupan a algunos de los diputados que están en la base de esta petición de debate y que también nos preocupan a nosotros, los responsables de las instituciones europeas, como el caso del artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, caso que hemos tratado con las autoridades cubanas en repetidas ocasiones, tanto en Bruselas como en La Habana. Conocemos este caso, nos hemos preocupado por él, sé que preocupa a sus señorías y por eso celebro que el señor Otero haya sido liberado el pasado 31 de mayo y nuestros servicios han estado en contacto con él desde su liberación. Nos ha comunicado que continuará con su activismo político y ha expresado su agradecimiento por el apoyo que le ha prestado la Unión Europea. No tengan ninguna duda de que continuaremos haciendo un seguimiento de su situación personal y de las peticiones de libertad de expresión artística que ha formulado el movimiento San Isidro. También, ciertamente, sé que les preocupan y nos preocupan al mismo nivel que a ustedes y por las mismas razones la situación de personas que protestaron pacíficamente en la calle Obispo, la famosa y hermosa calle Obispo de La Habana Vieja, para apoyarlo. Y 5 de ellas siguen todavía detenidas. Lo mismo ocurre con otros miembros del movimiento San Isidro, puedo citarlos, Denis Solís o Luis Robles, detenido tras pedir la liberación del señor Solís. Hemos planteado estos y otros casos con Cuba, con las autoridades cubanas, porque, como les digo, el diálogo sobre derechos humanos está en el centro de nuestra relación, es una de las razones de este acuerdo de cooperación y diálogo político. Y tratamos de desarrollar este acuerdo de una forma abierta y franca, tanto en cuestiones de derechos humanos como en otras muchas cuestiones de la relación que tenemos con Cuba y con su gobierno, y seguiremos reforzando nuestro diálogo. Porque esta agenda de compromiso crítico con Cuba es precisamente lo que nos permite acompañar al país en la reforma política, económica y social, siendo como somos conscientes de que la situación económica en Cuba se ha agravado por la pandemia del COVID-19, y también por otras importantes razones exógenas, como la vuelta por parte de las autoridades de Estados Unidos a medidas restrictivas en el sentido económico y del intercambio material y de personas. En este contexto, el anuncio por parte de Cuba de reformas económicas que incluyen la introducción de mecanismos más orientados al mercado y un mejor marco regulatorio para el sector privado son pasos importantes, pero haber cortado la posibilidad para muchos ciudadanos estadounidenses de poder acudir como turistas a Cuba por parte de la administración Trump fue un paso atrás para el mantenimiento de la actividad económica y, en consecuencia, también del bienestar de los ciudadanos cubanos. Nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a apoyar las reformas emprendidas, que todavía tienen que desarrollarse más. Esto forma parte de nuestro compromiso con Cuba
en el marco del acuerdo al que antes me he referido. Señoras y señores diputados, este acuerdo nos ha proporcionado un marco estable para un diálogo político regular que antes no existía y para una mayor cooperación en estos y en otros temas. Y nos permite apoyar el proceso de modernización y reformas en Cuba. Tratamos cuestiones de derechos humanos, pero también trabajamos juntos para fomentar un desarrollo inclusive y sostenible, a través de una cooperación que es muy amplia. Por ejemplo, en este momento estamos estudiando las posibilidades de participar, de aumentar la producción de vacunas contra el COVID-19 sobre la base de algunos avances científicos realizados en la propia Cuba. Seguimos siendo el primer socio de Cuba en cooperación, en comercio, en inversiones. Seguimos apoyando las reformas, la inversión, con medida de fortalecer las capacidades que son necesarias para una mayor integración de Cuba en el comercio internacional. Este acuerdo tiene solo 3 años de vida y en esos 3 años ha creado nuevos espacios para la participación de la sociedad civil. Desde que se empezó a aplicar, el diálogo político ha ido regularmente precedido de encuentros con la sociedad civil que reúne a organizaciones europeas y cubanas. Hasta ahora es cierto, estas reuniones formales han incluido solo a organizaciones cubanas registradas con las autoridades, pero la Unión Europea está ahora recabando la opinión de todas las partes de la sociedad civil cubana en otros escenarios y a través de otros contactos. En conclusión, creo que puedo asegurarles que, como es costumbre en las relaciones diplomáticas de la Unión Europea, sea con Cuba o con otros países, con otros muchos países con los que no compartimos el mismo sistema político, pero sí compartimos importantes objetivos de desarrollo humano, continuamos expresando nuestras preocupaciones y trabajando para que en Cuba la ciudadanía pueda también disfrutar de los derechos que entendemos, de acuerdo con nuestro modelo político, que forman parte del bienestar social. De acuerdo con nuestro modelo político, que es el que creemos que es el que debiera ser aplicado en otros países. Y para ello tenemos el acuerdo político y de cooperación, que creo que es un instrumento para conseguirlo. No se me ocurre otro mejor. Y por eso, aunque sé que algunos de sus señorías tienen serias reservas y reticencias sobre lo bien fundado de este acuerdo y de su aplicación, quisiera aprovechar esta ocasión para defenderlo. Muchas gracias, señorías. Vielen Dank, Herr Vizepräsident. Muchas gracias, señor vicepresidente. Tiene la palabra el señor López Gil en nombre del PPE. Adelante. Gracias, señora presidenta, señor alto representante. 4 años han pasado desde que esta Cámara aprobó el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión y Cuba. Casi 4. Gracias. Acuerdo en el cual ambas partes reafirmaban su respeto por los derechos fundamentales como valores absolutos en los que se basa la cooperación. Es lamentable que en estos años no se hayan podido constatar avances por parte del régimen cubano que pongan de manifiesto alguna voluntad para mejorar las condiciones y los derechos de sus ciudadanos. Por el contrario, recientemente la represión está aumentando estrepitosamente, documentándose con más de 1000 actos represivos contra periodistas y activistas de derechos humanos, y contando actualmente con más de 150 presos políticos. Los galardonados con el premio Sájarov siguen siendo objeto de persecución y se les impide participar en eventos internacionales tales como aquellos organizados por esta Cámara. Los artistas del movimiento San Isidro, los autores de La Patria y Vida, han sido detenidos arbitrariamente y atacados por ejercer su libertad de expresión. Los médicos de las misiones internacionales son explotados laboralmente.
Desde la Unión Europea debemos abogar por la libertad de Cuba y de los cubanos. Señor alto representante, ante la política estatal de violación flagrante y constante a los derechos humanos por parte del régimen cubano, ¿no cree usted pertinente revisar el acuerdo de diálogo político y de cooperación? Muchas gracias. Ganz herzlichen Dank. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el señor López en nombre de los socialistas y demócratas. Presidenta, en primer lugar, en este debate sobre Cuba querría hablar sobre el acuerdo de diálogo político y cooperación, como ha hecho el alto representante, y poner el valor, tener un marco estable de conversaciones y cooperación con la isla, que nos permita tener unas relaciones constructivas, críticas, que lo que quiere decir es exigentes también, y respetuosas políticamente. Conversaciones que incluyen y deben de incluir también cuestiones relativas a los derechos humanos y a preocupaciones como las libertades individuales o sucesos ocurridos recientemente, acontecidos como el movimiento San Isidro y estas detenciones. En segundo lugar, rechazar de plano cualquier tipo de estrategia de bloqueo y aislamiento a la isla que se ha demostrado totalmente contraproducente y que ha padecido el pueblo cubano. Porque si se habla de avances, ¿qué avances consiguieron 2 décadas? 2 décadas de posición común en la isla. Ninguna. Esa es la realidad. Y en tercer lugar, reconocer el trabajo de Servicio de Acción Exterior y de la Embajada en La Habana, nunca fácil debido a la alta politización que tiene el debate sobre la isla. Habrá que continuar trabajando, acompañar reformas, construir exigentemente con las autoridades de Cuba y la sociedad civil cubana. Dankeschön und einen Gruß nach Madrid. Muchas gracias, un saludo a Madrid y seguimos con la señora Shavatsova en la sala para Renew Europe. Señor alto representante, la Unión Europea ha apoyado a los cubanos en su camino hacia la libertad durante mucho tiempo. Hace casi 4 años, esta Cámara aprobó el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación para impulsar mejoras reales en la vida de los cubanos. Pero teníamos muchas dudas. Y ahora, ¿cuál es la situación real en Cuba? No podemos hablar de mejoras en Cuba si hay más presos políticos hoy que hace 4 años. No se puede negar que Cuba sea una dictadura, como lo dijo nuestro embajador Navarro, cuando el régimen detiene y reprime a periodistas, artistas y defensores de los derechos humanos. No tenemos un verdadero diálogo de derechos humanos si el régimen impide la participación de las ONGs europeas y cubanas. Señor alto representante, Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones. Se está burlando de nuestro acuerdo. Mientras tanto, el pueblo cubano está sufriendo mucho y necesita nuestro apoyo. Tenemos que defender nuestros valores y esto significa suspender el acuerdo de Cuba como último recurso. Muchísimas gracias. Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Muchas gracias por esta intervención. Gracias, presidenta, señor Borrell. En las relaciones con Cuba, la apuesta de la Unión Europea es el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación de 2016 y que se aplica provisionalmente desde 2017. Este es nuestro marco de relación que sin duda debemos desarrollar, mejorar, profundizar, pero es el marco que hoy nos permite mantener un diálogo de alto nivel con las autoridades cubanas y nos permite, entre otras cosas, abordar institucionalmente la situación de los derechos humanos en la isla. Sería un error desviarnos de este marco de relaciones, que tanto costó establecer y que tan joven es, puesto que no tiene ni 4 años. Y sería un error especialmente ahora, en un momento donde se están viviendo determinados cambios en Cuba, cierta apertura, cierta modernización que hay que seguir con atención. La nueva Constitución, aprobada en 2019, por ejemplo, reconoce el rol del mercado en la economía y amplía el rango de los derechos humanos y las garantías de protección.
de una manera que a nosotros, sin duda, nos parece insuficiente, porque todavía queda mucho camino por recorrer y nos preocupan los casos de violaciones de derechos humanos que se han mencionado, evidentemente, pero esto probablemente marca estas reformas un cambio de tendencia, un cambio positivo que nosotros debemos alentar y debemos acompañar. Muchas gracias. Vielen Dank, Herr Kollege. Und wir Muchas gracias. Proseguimos ahora con el señor Germán Terç, conectado desde Madrid. Gracias, presidente. Lo terrible no es que realmente en este momento tengamos más presos políticos en Cuba, tengamos una represión más brutal que hace 4 años, en este momento estén sembrando el terror con una procacidad, con un obsceno despliegue de fuerza como no hacían desde hace mucho tiempo, y que se rían de todas las reclamaciones de derechos humanos, tanto de los disidentes dentro como de los exiliados fuera y de las organizaciones realmente interesadas en los derechos humanos. Lo terrible es que tengamos en el Parlamento Europeo a un alto representante que está defendiendo a Cuba, defendiendo la dictadura, protegiendo la dictadura como la defiende gran parte del arco parlamentario que está ahí. Es terrible que en las 27 democracias europeas estén protegiendo a una dictadura que persigue implacablemente desde hace 60 años a su población, que la esclaviza, que la tortura, que la ejecuta, que la asesina, y nosotros les estamos pagando mucho dinero ilegalmente también, señor Borrell, porque se les está dando dinero a la sociedad civil, a unas organizaciones que no son sociedad civil, y eso es su organismo el que está generando este tipo de graves irregularidades, financiando paralelamente también a la dictadura como está haciendo. Encima, la dictadura apoyada por ustedes también sigue en su expansión por todo el continente, sembrando violencia, sembrando dolor y sembrando realmente todos esos disturbios que estamos viendo en Colombia, que estamos viendo en Chile y que estamos viendo en otros países. Qué tristeza que tengamos que ver esto, señor Borrell. Muchas gracias desde Madrid, y seguimos ahora con el señor Pineda en la sala. Adelante. Gracias, presidenta. Señor Borrell, en Colombia el ejército, la policía y los paramilitares han asesinado a 75 personas desde el inicio del paro nacional. Y los mismos que nos traen este punto sobre Cuba vetan que se debata aquí la actuación del narcofascismo uribista. Aún así, les voy a hacer una concesión. En Cuba se vulneran los derechos humanos, pero en la base de Guantánamo. Eso a ustedes obviamente les da igual. Como les da igual las violaciones de derechos humanos de Israel en Palestina, de Arabia Saudí en Yemen o de Marruecos en el Sáhara. Sean sinceros, a ustedes los derechos humanos les dan igual. Cuba respeta no solo lo de su propio derecho, lo de su propio pueblo, sino que es un ejemplo de solidaridad internacional, como pudimos ver hace un año cuando en lo peor de la pandemia sus brigadas médicas llegaron a Italia. Y esto a pesar de un bloqueo criminal de más de 60 años. Pero ustedes buscan dinamitar los espacios de acuerdo y de cooperación. Más madera. Ustedes están convirtiendo este Parlamento en un altavoz para sus políticas reaccionarias y filofascistas, apoyando de forma indecente el golpismo en América Latina y hundiendo en la más profunda ignominia y descrédito a esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Proseguimos con el señor Nicolau Alavanos. Adelante. A intereses norteamericanos, propuso esta conversación fraudulenta y una moción contra Cuba, y el Parlamento Europeo ejecuta de parte de la Unión Europea. Los engañosos pretextos por parte de los Estados Unidos, ONGs y sus agentes relacionados a los llamados derechos humanos son una grave provocación y sirven para intervenir en los asuntos internos de Cuba. Hablan de derechos humanos aquellos que imponen desde hace décadas el bloqueo contra Cuba, además de 240 otras sanciones que el gobierno Biden mantiene privando al pueblo cubano de materias esenciales.
Hablan los culpables del fracaso de la salud comercializada y de las millones de víctimas, mientras Cuba, bajo bloqueo, protegió la salud de su pueblo, avanzó en el desarrollo de vacunas, mantuvo los casos y las víctimas en niveles bajos y tiene una contribución importantísima en combatir la pandemia en el mundo. Condenamos la moción inaceptable a expensas del pueblo cubano. Expresamos nuestra plena solidaridad con Cuba y su pueblo. Exigimos el cese inmediato del bloqueo bárbaro de los Estados Unidos y de todas medidas contra Cuba. Ein Dankeschön nach Athen. Muchas gracias a Atenas y seguimos en la sala con el señor Paulo Rangel. Dankeschön, Frau Vorsitzende, señor vicepresidente. A todos los cubanos podemos decir que Europa está con vosotros, con vuestros derechos, contra la dictadura y contra la represión. Y por eso digo, y digo con fuerza, no se comprende, señor alto representante, lo que el representante de la Unión ha hecho en Cuba. Dejó todas las cuestiones de derechos humanos en segundo plano y se ha dedicado a defender una de las dictaduras peores de la historia, acusando a nuestros aliados, los norteamericanos, de injerencia. Esto no es una forma de contribuir para mejorar las relaciones, mas para empeorar. Que vuestra señoría no conoce a Rusia, lo podemos comprender. Que no conoce a Cuba y los sufrimientos de los cubanos, no podemos aceptar. Please. Dankeschön, Herr Kollege. Muchas gracias, señor Rangel. Tiene la palabra la señora Leitão Marques. Adelante. Muito obrigada, señor presidente. Gracias, presidenta. Señor alto representante, voy a empezar manifestando la solidaridad con el Grupo San Isidro y todos los activistas de los derechos humanos en Cuba, esperando que se mantenga su integridad física y personal. Esperamos que la Unión Europea haga un llamamiento al gobierno cubano para que se eliminen las leyes que impiden la libertad de expresión y asociación. No podemos ignorar los pasos importantes que ya se han dado con el acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con Cuba, incluyendo la protección de los derechos humanos. También destacamos la importancia del Banco Europeo de Inversión, reconocer Cuba como país elegible para la financiación, como se reconoce también a países con problemas más importantes. Con Cuba tenemos la misma preocupación que tenemos ahora en esta crisis con otros países de América Latina. Proporcionar ayuda económica y sanitaria necesaria para que no sufran retrocesos. Tanto las pequeñas como las grandes conquistas en el camino del proceso de la paz y la democracia son importantes. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra en este debate la señora Soraya Rodríguez Ramos. Adelante. Gracias, presidenta. Señor alto representante, es verdad, hace 4 años inauguramos ese nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación que, por cierto, puso fin a años de aislamiento, posición que se reveló claramente también ineficaz. Pero tenemos que reconocer que, tras 4 años, la situación de los derechos y libertades humanos en la isla se deterioran cada día más. Por eso, para que la cláusula de derechos humanos de este acuerdo dé resultados tangibles, debemos reconducir nuestra actuación, la actuación de la Unión Europea, y debemos implementar el acuerdo de manera diferente. Tenemos que reconocer que Cuba es una dictadura y no hay más salida para esta dictadura que una transición democrática. Debemos acabar con esta dialéctica ya caduca, este discurso abusivo y anacrónico que confunde la identificación de la supervivencia del castrismo con Cuba, que repite patria o muerte, mientras persigue a blogueros, cantantes, artistas que cada día más gritan en Cuba patria y vida. Ahí tiene que estar la Unión Europea. Muchas gracias. Dankeschön, Frau Kollegin. Und als Muchas gracias. Se suma ahora al debate la señora Sandra Pereira. Adelante. Gracias, presidenta.
una vez más, aquí en el Parlamento Europeo tiene lugar un ejercicio de hipocresía sobre la democracia y los derechos humanos. Si este Parlamento se preocupara de los derechos humanos de verdad, pediría el final del bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace 62 años ha impuesto América a Cuba. Un bloqueo que la administración Trump intensificó cruelmente, incluso durante la pandemia, y que mantiene la administración Biden. Seamos serios. Este debate tiene otra finalidad: poner en tela de juicio la normalización de las relaciones de la Unión Europea con Cuba, con la firma del acuerdo de cooperación, y obstaculizar que se ratifique. Y además pretende crear un fondo que promueva nuevas maniobras de injerencia contra Cuba y la interferencia de las decisiones que debería tomar su pueblo de forma solidaria. Expresamos solidaridad para con Cuba. Esperamos que sea un ejemplo de perseverancia, coherencia, valor y dignidad. Gracias. Dankeschön. Und als nächster hat das Wort. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el señor Mato. Gracias, presidenta. Ni un solo cambio significativo se ha producido hasta hoy en Cuba para mejorar el respeto a los derechos humanos, la libertad, el pluralismo político, la dignidad y el bienestar de su población. Derechos garantizados en cualquier democracia, pero negados por un régimen en el que se suceden las detenciones ilegales, las acciones represivas y los trabajos forzados. En Cuba se siguen violando los derechos humanos. No se ha cumplido, además, ninguna de las expectativas tras el acuerdo. No ha servido para nada. Se malvive en una dictadura que manda emisarios a Europa para defender, blanquear y airear al régimen e insultar a quienes lo denuncian. Emisarios que parecen haber convencido a algunos de lo que en este Parlamento se autodefinen como progresistas para que traicionen los principios de esta casa y frenen resoluciones como esta. Una doble moral a la que tristemente ya nos tienen acostumbrados. Cuba no puede seguir siendo víctima de una tiranía sin escrúpulos, y mucho menos Europa ser cómplice de su juego. Muchas gracias. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el señor Barrena Arza. Gracias, presidenta, alto representante, señorías. La República de Cuba sufre un bloqueo económico por parte de Estados Unidos desde hace más de 60 años y que ha sido rechazado 23 veces por las Naciones Unidas, que reafirmó, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención, no injerencia en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. El próximo 23 de junio se volverá a votar en la Asamblea General de Naciones Unidas este asunto y por ello debemos alzar la voz una vez más para exigir a los Estados Unidos el fin de este injusto embargo a la República de Cuba y más en un momento de crisis sanitaria global. Además, queremos instar al alto representante de la Unión a continuar y reforzar las relaciones históricas entre Europa y Cuba, potenciar las relaciones entre empresas, centros de investigación de ambas partes y a mantener una política de cooperación con Cuba en todos los ámbitos y con todos sus agentes. Y, a su vez, instamos al Gobierno de Cuba a que refuerce los 5 diálogos políticos aplicados desde el 2017 con la Unión Europea en diálogos sobre medidas coercitivas unilaterales, derechos humanos, Agenda 2030 y los 3 restantes, además del control de armas convencionales. Muchas gracias. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Muchas gracias. Con esto se cierra este debate. Erneut Herr Vizepräsident und hoher Vertreter Borrell das Wort. Tiene la palabra nuevamente el vicepresidente y alto representante, señor Borrell. Muchas gracias, señorías. Bueno, no voy a intentar rebatir la tesis de que el alto representante para la política exterior de la Unión Europea se dedica a apoyar las dictaduras por el mundo y en particular la cubana. Es algo tan ridículo que no merece la pena ser contestado. Otra cosa es que la Unión Europea, sus Estados miembros, no solo yo, que la posición oficial de la Unión Europea es estar en contra del bloqueo de Estados Unidos en Cuba. No lo digo porque sea un peligroso castrista, es que es la posición oficial de la Unión Europea, que se defiende todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
A ver si se enteran algunos de ustedes de una vez. Y que estar en contra de las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos es también una posición oficial nuestra. Estamos en contra de las sanciones extraterritoriales, las que se aplican en Cuba y las que se aplican en otros sitios, porque consideramos que son lesivas para los intereses, en particular de nuestras empresas. Por lo tanto, por favor, pongan los pies en el suelo. O sea, nosotros estamos en contra del bloqueo y lo decimos todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y hemos dicho por activa y por pasiva que no estamos de acuerdo con las sanciones territoriales de Estados Unidos. ¿Eso me convierte en un defensor de una dictadura? ¿Por qué extraña razón eso me convierte en defensor de una dictadura? Si Cuba no es un sistema democrático, liberal, multipartidista como tenemos aquí, supongo que no lo descubren ustedes hoy, ¿verdad? ¿Quieren que le haga la lista de todos los países que hay en el mundo que no son países donde se practica una democracia liberal, multipartidista, competitiva, como hacemos en Europa? ¿Quieren que les haga la lista? ¿Por qué extraña razón solo hablan ustedes de Cuba? ¿Por qué no escogen cualquiera al azar de estos países y lo plantean también? Tengo la sensación de que hay una cierta concentración de sus preocupaciones. ¿Quiere esto decir que no me preocupa? Claro que me preocupa. Tanto como lo que me preocupa la situación en otros países que tampoco son democracias liberales multipartidistas como somos nosotros. Ahora, hay cosas que no puedo admitir, porque son cosas muy concretas, como la acusación de que el dinero de la cooperación europea con Cuba va a financiar a organizaciones del régimen cubano. Miren, el importe de la ayuda que prestamos a las organizaciones de la sociedad civil en Cuba es en este momento de 8,4 millones de euros. De estos 8,4 millones de euros, 7,6 millones están gestionadas por organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea, que por definición, ¿verdad?, digo yo que no es parte del gobierno cubano, y 0,8 millones por organizaciones de la sociedad civil cubana. Estos son los datos. Y estas organizaciones han sido seleccionadas cuidadosamente por nuestra delegación allí, teniendo en cuenta que sean organizaciones cuyos miembros sirvan al interés general y tengan un funcionamiento democrático y juegan un papel verificado de mediadores entre las autoridades y la ciudadanía. Por lo tanto, esta acusación de que cogemos el dinero de los contribuyentes europeos y poco menos que se lo enviamos por correo certificado al gobierno cubano no tiene ningún fundamento. Podemos discrepar de muchas cosas, pero los hechos son los hechos. Y los hechos son que no creo, sinceramente, que nadie pueda decir que con el anterior sistema de relación política entre la Unión Europea y Cuba las cosas fueran mejor que con este. Francamente, no creo que volver al sistema de incomunicación que fue adoptado por la Unión Europea a instancias de otro gobierno español, estaríamos mejor y seríamos más capaces de influir, contactar con Cuba, con su sociedad civil y con su gobierno. Y por lo tanto, no creo que tengamos que abandonar el actual sistema. Podemos perfeccionarlo y podemos aplicarlo mejor, todo es mejorable. Pero volver al anterior sistema, francamente, no creo que mejorara para nada ni la situación en Cuba ni nuestra capacidad de influir en ella. Y por lo tanto seguiremos desarrollando la aplicación de este acuerdo, que tiene usted razón, en eso tiene usted razón, casi 4 años, porque fue aprobado en el mes de noviembre de hace casi 4 años, pero abandonarlo y volver a lo que teníamos antes, honestamente, no creo que sirviera para nada, que no mejoraría la situación de nadie, de nuestra relación con Cuba y con su pueblo, desde luego que no. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Con esto se cierra el debate. Se votará este jueves.